Una enorme aldea se extendía casi al borde del bosque, del otro lado flanqueada por un río rápido. Aquí la naturaleza era hermosa, la gente bastante amable, pero en todas partes hay defectos. La mañana aquí comenzaba como en cualquier otra aldea. La gente se despertaba, iba a cuidar el ganado, el huerto, y se preparaba para ir a trabajar. Por las tardes regresaban a casa y pasaban las noches tranquilas con sus familias alrededor de una gran mesa. Pero en un patio todo era muy diferente. Una mujer alta y delgada, que no necesitaba miel para gritar, volvía a gritarle a un niño que había caído sobre ella como un balde de agua fría. «Te dije que limpiaras el gallinero», gritaba Leslie. Su voz aguda y chillona, que ya se convertía en un chirrido, resonaba por toda la aldea. Todos entendían perfectamente que el niño volvía a ser reprendido debido al carácter bastante intransigente de Leslie. «Pero sí ya lo limpié», exclamó el niño. Pero ya entendía que no tenía sentido replicar. Si la tía Leslie comenzaba a gritar, nada podía ayudar y probablemente no había ninguna posibilidad de callarla si ella no quería. Él mismo estaría feliz de mudarse, pero no tenía ni una sola oportunidad, porque sus padres habían desaparecido y él cayó sobre ella, creando más problemas de los que ella podía imaginar. Carl incluso recordó cómo llegó a esa casa y cómo su tía Leslie lloraba, rogándole a los trabajadores de servicios sociales que se lo llevaran, pero luego, al parecer, se resignó, porque sus lágrimas se hicieron menos frecuentes. De ser un niño común que vivía en la ciudad, Carl se convirtió en un niño que solo se dedicaba a complacer a su tía bastante exigente, ocupándose solo de las tareas del hogar, sin siquiera asistir a la escuela. Leslie estaba estrictamente en contra de la escuela, porque entonces el niño encontraría amigos. O peor aún, pasaría demasiado tiempo allí, ignorando el trabajo en casa. Leslie ya había peleado con todos los que vivían en esa aldea, pero era imposible influir en ella. Ahora mismo estaba allí, inflando las mejillas, con los ojos inyectados en sangre, y tenía un aspecto bastante aterrador. Niño desagradecido. Te he acogido, he hecho todo por ti, incluso después de tu asquerosa madre te recogí. ¿Y tú qué? ¿No puedes ni siquiera limpiar el gallinero correctamente? Inútil. Eres tan vago como tu padre. Gritó Leslie, lo agarró por el cuello y lo arrojó a la calle, diciéndole que no regresara hoy. Carl ya estaba acostumbrado a dormir en la calle de vez en cuando, pero últimamente empezó a ir a casa de su abuela, que vivía cerca. Ella siempre estaba dispuesta a alimentarlo, a acogerlo, incluso si su propia tía lo echaba en pleno frío. Ya hacía frío afuera, pero aún no había heladas. Sin embargo, al no llevar ni chaqueta ni suéter y quedándose solo con unos zapatos simples, comprendió rápidamente que se congelaría allí, por lo que tendría que ir a casa de su abuela. Carl caminaba por la calle, mirando solitario a su alrededor, sin entender del todo qué hacer a continuación, porque estaba simplemente agotado. Todos esos gritos constantes, la falta de escuela, que tanto extrañaba, lo sacaban de quicio. No sabía cómo influir en su tía desagradable, ni cómo regresar al orfanato, donde estaba mucho mejor que aquí. Nadie le prestaba atención. El día ya se estaba convirtiendo en noche, la gente cansada volvía del trabajo, algunos se ocupaban de las tareas del hogar, mientras que otros solo bebían. Pero todo eso no tenía importancia para él. Simplemente no sabía cómo encontrar a quienes lo ayudaran a regresar a la ciudad y volver a la escuela. Porque si perdía este año, tendría que repetir el curso escolar. Y eso significaba que terminaría la escuela un año más tarde. La pérdida de sus padres no solo afectó su carácter, sino también su apariencia.
De ser un niño sonriente y feliz, se había convertido en un chico sombrío, que no sabía que podría alegrarlo en esta vida. Abuelo Gwan, ¿puedo quedarme a dormir en tu casa?, preguntó el niño, acercándose a la baja valla de hierro forjado, detrás de la cual una anciana podaba unos arbustos. Claro, Carl, claro. Entra, terminamos de podar los arbustos y vamos a la casa a cenar, dijo la abuela con una sonrisa, mirándolo y haciéndole saber que no le importaba que se quedara otra noche. Él comenzó a podar los arbustos donde la abuela le indicó. Ella, apoyada en un lado de la valla, lo observaba trabajar. Al mismo tiempo, pensaba en que, cuando ella muriera, el chico se quedaría completamente solo. Ella lo compadecía, porque también se había quedado sin padres a su edad. Y al ver cómo él trataba de sobrevivir en toda esta situación, se sentía mal. A ella, a esa edad, la habían enviado inmediatamente al orfanato, pero eso no le trajo felicidad. Abuelo Gwan, ¿sabes cómo podría ir a la ciudad para que me dejen subir al autobús?, preguntó Carl un día, cuando ya estaban en la cocina y él ayudaba a la abuela a poner la mesa. ¿Y para qué quieres ir a la ciudad? ¿O piensas que podrás vivir solo allí? Eso no funciona así, no se hace así, dijo la abuela Gwen, sonriendo tristemente, entendiendo que el niño solo quería escapar del cuidado agresivo de Leslie. Quiero ir al orfanato. Allí llegaré, escribiré una solicitud y me llevarán, así que no tendré que soportarla más. Y no tendré que escuchar más como ella, pobre, está cansada de mí y como hizo una gran hazaña al llevarme. Aunque recuerdo perfectamente que no me llevó, prácticamente me lo impusieron, dijo el niño encogiéndose de hombros. Realmente no entiendo por qué no me lleva ella misma allí si la irrito tanto. Porque ella recibe una subvención por ti. Y sin esas subvenciones no podrá sobrevivir, será difícil. Así que ya no me sorprende nada. Pero te diré esto, es mejor soportar ahora que acabar en un orfanato. Créeme, no puedes imaginar lo difícil y aterrador que es allí, dijo la abuela Gwen, colocando su amplia mano sobre su cabeza. Ella despeinó los rizos blancos. El niño sonrió, porque recordaba que su madre solía despeinarle el cabello así. Miró por la ventana, donde ya casi había oscurecido por completo, y pensó que probablemente no habría sobrevivido hasta la mañana afuera. Miró agradecido a su abuela. Ella solo le sonrió. Y aprovechando el momento, decidió preguntarle a la abuela todo lo que le interesaba. Oye, abuela, ¿qué crees? ¿Dónde están mis padres?, le preguntó a la abuela, sin resignarse a la idea de que sus padres habían muerto. No lo sé, dijo la abuela Gwen, encogiéndose de hombros y mirando también por la ventana, como si la vista distraída pudiera ayudarla a concentrarse en esa pregunta. Vi a tus padres solo unas pocas veces, cuando venían a visitar a tu hermana, cuando vendían la casa aquí. Vi que tu madre te quería mucho. Y también vi que con tu padre no se podía contar. Ella se quedó en silencio por un rato, evidentemente decidiendo no decir lo que tenía en mente. Se mordió el labio, miró de nuevo por la ventana, luego al niño, y luego bajó la mirada a la mesa, como si hubiera logrado controlarse. Puede que tu madre esté viva. Claro, podría ser que esté tratando de rehacer su vida desde cero. Pero tu padre probablemente no esté vivo. No te ofendas, pero aunque lo recuerdo vagamente, recuerdo bien que siempre encontraba problemas. Y solo metía a nuestros hombres en algún lío criminal. Y nosotras, las mujeres, luego teníamos que lidiar con todo, dijo la abuela Gwen. El niño sonrió irónicamente, mirándola. Ella también sonrió, y luego fueron juntos a ver la televisión,
como pasaban las noches cuando el niño se quedaba con ella. La abuela Gwen se sentó en la butaca, mirando cómo el niño observaba el programa de televisión y veía que él estaba dolido y asustado, que se sentía mal, que realmente estaba dispuesto a entregarse a un orfanato con tal de no quedarse más con esa tía loca, que no solo carecía de sentido común, sino que además le prohibía recibir educación. La abuela Gwen se sentía triste de que un niño tan inteligente no pudiera siquiera intentar obtener una educación decente, porque su tía lo destruía literalmente al obligarlo a trabajar para ella. Y todo su tiempo libre lo dedicaba a las tareas del hogar y del patio. A ella le gustaría que el niño tuviera un futuro, y tal vez su deseo de ir al orfanato fuera mucho más sensato y correcto que su consejo de simplemente soportar y esperar a que la situación cambiara un poco. Al día siguiente, Carl volvió a casa, se dedicó a las tareas que su tía le había encomendado, pero todo el tiempo recordaba aquella feliz noche con la abuela Gwen, que no era la primera y esperaba que no fuera la última. Estaba contento de que Leslie no estuviera cerca, por lo que, aprovechando casi la única oportunidad, decidió hacer todo rápidamente y luego escapar para ir al bosque y ver el enmarañado de ramas del que hablaban todos los chicos del lugar, que él aún no había visto, aunque tenía muchas ganas de hacerlo. Cuando Carl terminó todo el trabajo, echando un vistazo crítico a la puerta, se retiró rápidamente, dirigiéndose al bosque para ver con sus propios ojos el enredo de ramas que se había formado después de la tormenta. Estaba lleno de anticipación. Quería llegar al lugar lo antes posible para ver con sus propios ojos esa pila de ramas pegadas con barro, hojas y limo. Entró en el bosque y de inmediato se sintió tranquilo y bien, como si el bosque, con su aire y el susurro de las hojas, lo calmara. Cada vez que iba al bosque, se sentía tranquilo, bien en su alma. Era como si temporalmente olvidara todas esas preocupaciones y ansiedades que lo rodeaban, literalmente sin dejarlo respirar. Cuando llegó al enmarañado, se maravilló de esta estructura formada por la propia naturaleza. Pero su atención fue captada por un sonido antinatural que normalmente no se oía en el bosque. El bosque estaba lleno de una variedad de sonidos, y cuando se escuchó ese sonido, se tensó, porque no comprendió de inmediato a qué se parecía. No era un animal, no era el viento, no eran hojas o ramas cayendo. Se parecía más a un gemido o a un grito lastimero, que a una persona le faltaba fuerza para emitir. Carl miró a su alrededor, se dio cuenta de que el sonido venía de algún lugar adelante y decidió llegar hasta la fuente antes de que comenzara a oscurecer. Avanzaba, cuando comprendió que el sendero había terminado, que comenzaban los arbustos espinosos, y se sintió inquieto. Pero el sonido volvió a escucharse, obligándolo a seguir adelante. Estaba completamente perdido. Si hubiera sabido lo que encontraría, probablemente no habría avanzado en una espesura tan profunda por su cuenta y, lo más probable, habría regresado al pueblo para buscar a algún adulto. Y cuando finalmente llegó al enorme y viejo roble, que seguramente había estado allí mucho antes de que llegaran los humanos, se quedó boquiabierto. Carl vio a una mujer embarazada atada al árbol, sin sospechar aún que este encuentro cambiaría la vida de ambos. Se acercó a ella, puso la mano en su cuello y sintió el pulso, entendiendo que todavía estaba viva. Ella levantó la cabeza y dejó escapar un gemido. Él entendió que ella estaba casi inconsciente, y estos pensamientos lo asustaron aún más. Alguien la había traído aquí, alguien la había atado, dejándola para morir de hambre o ser devorada por los animales salvajes que abundaban en este bosque. «Señorita, ¿me oye? ¿Me oye?», preguntó el chico, dirigiéndose a la mujer desafortunada, pero ella apenas respondía. Y comprendió que no podría llegar a la verdad hasta que ella no recuperara la conciencia y hasta que él no la sacara de allí.
Desató las cuerdas empapadas y ella cayó hacia adelante de manera tan torpe que él apenas tuvo tiempo de atraparla, sintiendo de inmediato el peso de su cuerpo y dándose cuenta de que probablemente le costaría mucho sacarla de allí. Carl la sentó bajo el árbol y entendió que no tenía tiempo para ir al pueblo en busca de alguien que la llevara. Se fue hacia el bosque y regresó con una especie de plancha que encontró allí, le ató una cuerda, colocó a la desafortunada mujer embarazada sobre esta plancha y, como un caballo de tiro, la arrastró hacia adelante, usando toda su fuerza y dándose cuenta de que no podría llevarla hasta su casa si no aligeraba un poco la carga. Cuando la sacó del bosque, la plancha, que seguramente era una puerta vieja de un coche grande o quizás una hoja de metal retorcida, se acomodó en el barro y arrastrar a la mujer embarazada se volvió mucho más fácil. Pero no pudo llevarla a su casa, así que la arrastró hasta la casa de la abuela Gwen. Y ella, al ver lo que el chico había traído, le pidió de inmediato que la ayudara a meterla en la casa. Carl se sintió mucho más tranquilo cuando vio que la chica ya estaba en el sofá. Casi de inmediato, ella se desmayó. Era tan delgada, pero con un vientre bastante grande, lo que creaba un cierto disonancia. Vete a casa, Carl. No se lo cuentes a nadie. Quién sabe, tal vez alguien de los nuestros la llevó al bosque. Eres aún pequeño, no entiendes lo aterrador que es vivir para las mujeres, cuando puede haber hombres cerca que, si se les da la oportunidad, empiezan a abusar de ti. Si quieres ayudar, ven después. Una vez más, la abuela Gwen advirtió al niño antes de que se fuera a casa: no molestes a Leslie demasiado, o se dará cuenta de que algo anda mal, dijo. Carl solía venir con frecuencia y observaba cómo Leslie mejoraba notablemente día tras día, agradeciéndole constantemente por su ayuda. Siempre estaba contenta de verlo. Es aún un niño, pero qué valiente, dijo la joven embarazada, acariciándole la cabeza. Pero cuando su expresión se volvió seria de nuevo, él supo que ella necesitaba algo de él. Te estaré agradecida toda mi vida por sacarme de este apuro. Pero todavía necesito tu ayuda. Escribí esta carta porque aquí no tenemos manera de enviarla. Quiero que la lleves a la oficina de correos, pero no le digas a nadie. Solo ponla en el buzón. No la envíes tú mismo, solo asegúrate de poner los sellos. Te pagaré por esto. Él asintió, tomó la carta y la llevó a la oficina de correos. La selló y eligió los sellos que la mujer le indicó, saliendo rápidamente del edificio para no pensar en qué estaba enviando ni por qué. Sabía que no era asunto suyo. Miró una vez más hacia la oficina de correos, preguntándose qué necesidad urgente tenía esa mujer. Mientras reflexionaba, llegó a casa bastante rápido. Al darse cuenta de que Leslie estaba otra vez con otro hombre, bebiendo sin medida, entendió que no tenía sentido volver a casa. Siempre lo echaban cuando ella estaba de ese humor, porque decían que interfería con su vida personal. Aunque él mismo no entendía cómo podía interferir, ya que todos esos hombres venían y se iban. Cuando regresó, habló de nuevo con la mujer. Ella reía, contaba cosas a la abuela Gwen, todo era tan dulce y tranquilo que él mismo se sorprendía de cómo había podido sobrevivir en su familia anterior, cuando aquí se sentía mucho más feliz. Me da pena el chico. La vida es tan dura para él, tan joven. Su destino realmente no lo perdona, lo golpea una y otra vez. Y él aguanta y se recupera, comentó la abuela Gwen, después de que Carl se hubiera ido y ya estuviera dormido en su cama. ¿Pero no es tu nieto?, preguntó la joven embarazada, colocando la mano sobre su vientre como si eso la tranquilizara. No, no, ¿qué dices? He visto a sus padres solo un par de veces, pero fue suficiente para darme cuenta de que solo su madre es normal.
su padre deja mucho que desear. En algún momento, ya ni siquiera sé cómo sucedió todo esto, pero parece que entendieron que no tenía padres y desaparecieron de la noche a la mañana. Primero lo llevaron a un orfanato y luego lo trajeron a vivir con su tía. La tía lloraba a mares, pidiendo que se llevaran al niño, hasta que le dijeron que recibiría una pensión. Entonces ella fingió estar contenta de quedarse con él. Pero en lugar de darle amor y cuidado, ella lo maltrata constantemente. Incluso le prohíbe ir a la escuela para que pase su tiempo libre limpiando su patio y cuidando de los animales, dijo la abuela Gwen. Ahora entiendo por qué está tan a menudo aquí contigo, dijo la mujer embarazada con voz triste. La abuela dejó escapar una sonrisa triste. Ella lo echa a la calle. No le importa si hace frío, llueve o hay tormenta de polvo. Cualquier pequeño error o si Leslie tiene una oportunidad de arreglar su vida personal, lo echa de inmediato. Y él apenas reúne valor para venir a mí, aunque siempre estoy feliz de verlo. Es simplemente lamentable que un niño tan bueno esté languideciendo aquí solo porque a su tía le gusta recibir una pensión, dijo la abuela con tristeza, consciente de que esta conversación probablemente no cambiaría nada. No podía hablar de esto con nadie en el pueblo. Y la joven se iría eventualmente, porque tenía su propia familia y vida. Por cierto, después de ser rescatada, la mujer embarazada nunca habló de sí misma. Así que no sorprendió que ni la abuela Gwen ni el niño supieran nada sobre ella. La diferencia era que la abuela Gwen no mostraba interés en el pasado de la joven. Entendía que si quisiera contar algo, lo haría. Y si no quería hablar, tenía sus razones. Carl, en cambio, era mucho más curioso que la abuela Gwen. Daría mucho por saber qué le había sucedido a esa pobre mujer para terminar atada en el bosque, embarazada. Le intrigaba terriblemente qué había pasado, como si estuviera presenciando la trama de una película de acción llena de suspenso. Pero, sin importar cuánto visitara a su abuela o cuánto hablara con ella, esa enigmática joven no tenía intención alguna de revelar nada. Podía hablar de su pasado, de cosas de su infancia, de su trabajo y ocupaciones, pero no decía una palabra sobre cómo había terminado casi perdida en el bosque, atada a un árbol. Al final, Carl no perdió interés en lo que había sucedido, pero dejó de tener esperanzas de descubrir algo más. Incluso al salvarla, no imaginaba lo mucho que pronto cambiaría su vida, pues no creía posible tales cambios. Temprano al día siguiente, Carl se despertó en la casa de su tía. Escuchó a Leslie hablando nerviosamente con alguien. Ella susurraba alto, lo cual era extraño porque normalmente no se contenía en sus palabras ni emociones, incluso cuando él dormía profundamente. ¿A dónde se fueron todos? Mira, toda una procesión. ¿Cuántos autos? Podrían vender uno solo y comprar medio pueblo. Dijo de nuevo su tía Leslie, insatisfecha. Carl se levantó de la cama, se acercó a la ventana y vio abajo una procesión de autos caros, casi idénticos y oscuros. Por alguna razón, estuvo seguro de que se dirigían a la casa de la abuela Gwen y probablemente se llevarían a la mujer embarazada de allí. No sabía de dónde sacaba esas conclusiones, pero estaba convencido de que tenía razón. Bajó las escaleras, cruzó hasta la terraza y, subiéndose al techo del jardín de flores, vio que los autos efectivamente se detuvieron cerca de la abuela Gwen. En cuestión de minutos, la abuela Gwen abrazaba a la mujer, colocando la mano en su vientre, diciéndole algo, y luego, después de sentarla en uno de los autos, les hizo adiós con la mano antes de desaparecer de nuevo dentro de la casa. Viendo este gesto cálido, el niño entendió que seguramente la mujer embarazada finalmente había compartido con la anciana lo que le había sucedido y por qué había terminado atada en el bosque.
También comprendió de inmediato que la carta que había enviado probablemente era un pedido de ayuda, ya que dudaba que alguien supiera dónde estaba si ella no hubiera dejado alguna señal. Cuando vio que los autos se iban, sintió como algo ardía dentro de él. Le dolió y le molestó saber que no volvería a ver a esa mujer. Y que todo volvería a ser como antes. Cada vez que visitaba a su abuela, cada vez que veía a esa joven mujer, sentía que todo en su vida cambiaría. Aunque él mismo no podía explicar esos cambios. Y ahora, que ella se había ido, entendía que no había cambios que esperar. ¿Qué haces aquí de pie? ¿Tan poco trabajo tienes? Vamos, vístete y ve al establo. Anda, anda, tienes que limpiar el establo. Hoy traerán otra vaca, dijo bruscamente su tía Leslie, sacando un teléfono de su bolsillo, uno que apareció de repente, aunque apenas había señal allí. Solo había una pequeña área donde podía recibir señal, y eso era si subía a la colina y lanzaba el teléfono hacia arriba después de escribir un mensaje. Carlos no discutió con su tía. Bajó del tejado del jardín y se puso a hacer las tareas que le correspondían. Mientras trabajaba, no sospechaba que justo en ese momento, mientras estaba ocupado con todo ese trabajo, la felicidad lo acechaba literalmente, a punto de entrar en su vida, pero él aún no lo sabía. Escuchó a Leslie discutiendo con alguien. La persona junto a ella claramente no estaba contenta, ya que el altercado era profundamente personal. Ambas personas involucradas en la pelea no se contenían, no trataban de hablar más bajo, por lo que su histeria se desbordaba fuera del patio. Carlos sabía que los vecinos curiosos que aún estaban en casa probablemente estaban saliendo de sus casas en este momento para escuchar la pelea que se estaba desarrollando en el patio de la excéntrica Leslie, a quien nadie parecía querer. ¿Y de dónde sacaste que te debo algo? Se indignó el hombre. Ella, al escucharlo, de repente chilló, mostrando su desconcierto. Tú dijiste que todo estaría bien, dijiste que si tomaba el crédito, te divorciarías, que todo estaría bien. Gritaba ella. Pero por su voz era evidente que ya estaba desesperada y que probablemente no lograría demostrarle nada a esa persona, por lo que tendría que conformarse con poco. La pelea se intensificaba cada vez más. El niño, dándose cuenta de que no quería estar allí escuchando todo eso, cerró fuertemente las puertas del cobertizo donde estaba limpiando el establo. Decidió que si seguía escuchando todos esos gritos, simplemente se haría unos tapones para los oídos con algodón. El escándalo continuó tanto tiempo que Carlos estaba casi seguro de que una pelea física era inminente, ya que tía Leslie solía levantar la mano. Pero todo pasó y esa persona que la reprendía simplemente desapareció, dejando a tía Leslie en lágrimas. No tenía intención de consolarla, porque sabía que si se acercaba a ella, ella inmediatamente se desataría sobre él y eso terminaría mal. Al día siguiente, esa persona volvió otra vez. Y otra vez hubo una pelea. De nuevo ahora había amenazas por parte de tía Leslie. Pero al chico no le interesaba todo ese drama. Solo pensaba en la pobre mujer embarazada que había encontrado en el bosque, atada a un árbol. Últimamente había estado pensando mucho si ella pudo haber regresado a una vida normal, si pudo haber encontrado personas que la ayudaran y la protegieran. Y cuando el auto se acercó a la casa, el chico estaba casi seguro al 100% de que era la misma joven embarazada. Aunque no vio ni la cara ni la matrícula del auto. Incluso la marca del automóvil era diferente a los que llegaron ese día cuando se la llevaron de aquí. ¿Qué diablos está pasando? ¿Qué está haciendo aquí en nuestro patio?, se quejó tía Leslie, levantándose de su viejo sillón y saliendo al patio. Casi como si estuviera sincronizado desde el auto,
al mismo tiempo que tía Leslie bajaba los escalones del porche, salió la misma mujer. Pero ahora lucía mucho más sana y hermosa, como si haber estado en condiciones cómodas hubiera renovado su deseo de vivir. ¿Qué necesitas aquí?, preguntó bruscamente tía Leslie, sin entender de dónde salió esta chica y qué quería. Vine por Coro, dijo la joven mujer. Y la tía inmediatamente sonrió irónicamente, luego estalló en carcajadas, mostrando claramente su aversión hacia la recién llegada. ¡Qué maravilla! Bien hecho. Ahora vete de donde viniste antes de que te arranque la piel, dijo tía Leslie, ya enrollándose las mangas, preparándose literalmente para enfrentarla si era necesario. Pero justo cuando mostró esa agresión, salió otra persona del auto, mucho más robusta que la joven embarazada. Se colocó junto a ella, y ahora Leslie entendió que no podría competir con alguien así. Retrocedió, pero aún defendía la entrada al patio, claramente decidida a no dejar ir al chico. Sabes, a personas como tú no se les puede confiar a los niños. Golpeas al chico, te burlas de él. ¿Por dinero? ¿No tienes vergüenza? Estás arruinando su vida, solo para que limpie establos. Y él, por cierto, es un ser humano, dijo bruscamente la mujer embarazada. Leslie, atónita por su descaro, se tensó, mirándola fijamente, preparándose para enfrentarse físicamente, porque verbalmente no podría ganar esta batalla. Carl, que entendió que venían por él, salió corriendo a la calle de inmediato, y tía Leslie, agarrándolo de la camiseta, no pudo retenerlo. Y el chico, aprovechando la oportunidad, se colocó inmediatamente detrás del hombre grande. Traidor, desagradecido bastardo, dijo tía Leslie. Y luego, haciendo una mueca, escupió al suelo. Siempre supe que eras un cerdo, igual que tu padre. Leslie siguió murmurando un poco más, se dio cuenta de que no podía recuperar al niño, y decidió que todo había terminado, así que entró rápidamente al patio. Agarró su teléfono, claramente preparándose para llamar a la policía. La mujer embarazada abrió la puerta del auto y se sentó ella misma. El chico se sentó en el asiento trasero. Entonces el auto arrancó, y el chico, aliviado de que finalmente lo llevaran a un hogar de niños donde no estaría bajo el tormento de esa mujer, se alegró al ver que las cosas se estaban desarrollando como quería. Pero Carlos aún no sospechaba cómo todo cambiaría. Caro, lo siento, pero no podemos ir a ver a la abuela Gwen. Ella sabe que vine por ti. Sabe que quieres despedirte de ella. Pero no tenemos tiempo. Necesitamos salir de aquí antes de que llegue la policía. ¿Por qué de lo contrario podrían devolverte a tu tía antes de que todo se aclare, entiendes? Preguntó ella, y el chico asintió rápidamente, indicando que entendía todo y que estaba bien. Cuando el auto arrancó, el conductor grande encendió la radio. El chico entendió que no era el mejor momento para hablar o hacer preguntas. Aunque tenía muchas preguntas, tuvo que esforzarse por mantenerse en silencio. Cuando el auto pasó por una ciudad, luego otra ciudad, se dio cuenta de que lo estaban llevando lejos. Se sintió triste y aliviado al mismo tiempo, queriendo alejarse lo más rápido posible de ese pueblo donde solo había una persona dispuesta a apoyarlo. Se detuvieron frente a un enorme edificio cercado. Los dejaron pasar en el punto de recepción y el chico, aún sin entender dónde estaban, rápidamente se dio cuenta de que no era un internado ni un hogar de niños, porque lo rodeaban principalmente adultos. Pero cuando se acercaron más y vio a su madre parada en la entrada, él estalló en lágrimas, salió disparado del auto que aún no se había detenido y corrió hacia ella para abrazarla. La madre del niño lo abrazó,
lo sostuvo fuerte y nunca quiso dejarlo ir, aunque sabía que era imposible. Había esperado mucho tiempo este encuentro, había temido demasiado a menudo cuando se daba cuenta de que el niño estaba con su hermana y ella sabía exactamente qué clase de persona era ella. Vamos, no tenemos mucho tiempo, reúnete, dijo la mujer, aún sosteniendo su vientre embarazado que claramente le causaba incomodidad en ese momento. La madre del chico, sonriendo hacia él, lo dejó y entró al edificio. El chico alternaba la mirada entre las puertas y la mujer embarazada. Ella asentía, indicándole que todo estaba bien, que su madre pronto regresaría. Aunque estaba muy ansioso de que ella desapareciera de nuevo, comenzó a calmarse gradualmente al ver lo tranquila y serena que estaba la mujer embarazada. Aunque esto lo sacaba de sus casillas, haciéndolo mirar constantemente a su alrededor, temía que su madre ya hubiera aparecido en algún lugar. Cuando ella salió con las maletas, de inmediato entendió que se irían juntos, lo que lo hizo sentir tan cálido y feliz que casi lloró, pero se contuvo para que su madre no viera cuánto lo afectaba. Aunque ella no le diría nada. Todavía recordaba cómo ella le decía que no había vergüenza en mostrar sus emociones. Cuando se subieron al auto, su madre lo agarró fuertemente de la mano. Él también se aferró a ella, temiendo soltarla, como si algo estuviera a punto de suceder. Recordando el carácter de su tía, temía que ella aún llamara a la policía. Y ahora tendrían que esperar cada minuto, esperando que el auto policial apareciera detrás de su auto gris. Y cómo las sirenas les enviarían mensajes para que se detuvieran al lado del camino. Y se detendrían, lo separarían nuevamente de su madre y lo dejarían con su tía. Pensé que estabas muerto, dijo el niño mirando a su madre. Pero ella solo le sonrió, indicando que todo estaba en el pasado. No te preocupes. Todo está bien ahora. Cuando estemos solos, te contaré todo lo que sucedió. Y créeme, estoy muy preocupada de que no me entiendas y no me aceptes. Así que probablemente esté muy nerviosa antes de contarte algo, dijo ella con una sonrisa a su hijo. Y él, sonriendo de vuelta, se prometió a sí mismo que aceptaría todo lo que ella le dijera, incluso si fuera un golpe para él. Se detuvieron frente a la casa. La misma mujer embarazada a quien había salvado salió, se arrodilló frente al niño. Gracias, Toro. No todos los hombres serían capaces de hacer lo que hiciste por mí. Me encontré en una situación terrible. Pensé que moriría allí, pero tú me diste esperanza. Me salvaste, diste vida no solo a mí, sino también a mi bebé, que aún no ha nacido. Pero quiero que sepas que cuando nazca, ella conocerá a su Salvador, al chico que no tuvo miedo de nada ni de nadie, y que simplemente nos salvó. Le doy esta casa a ti y a tu madre. Quiero que vivas feliz aquí, que vayas a la escuela, que tengas una vida feliz, lejos de tu tía. Todos los documentos los arreglaremos, no tienes por qué preocuparte. Y no esperes a la policía ni a tu propia tía, que probablemente podría aparecer aquí fácilmente, dijo la mujer embarazada. Ella le sonrió y él, dándose cuenta de que apenas se contenía para no llorar, simplemente se quedó mirando al suelo avergonzado, agradeciéndole continuamente. Pronto quedaron solos él y su madre. Y fue realmente feliz, finalmente pudo verla viva y sana, pudo quedarse con ella, y todo lo demás perdió importancia para él. Pasaban todos los días juntos, los documentos estaban listos, ya podía ir a la escuela, pero no podía separarse de su madre, a quien amaba tanto, porque ya había aceptado que nunca la vería. Y ahora ella estaba junto a él, apretándole la mano, y simplemente eran felices. Tu padre me traicionó muy cruelmente y me dejó en la calle. Te quitó de mí,
arregló todo y te dejó en un orfanato, con la esperanza de que cuando me recuperara, cuando encontrara alguna manera de volver a la vida normal, ya no podría recuperarte, y eso me torturaría tanto que simplemente moriría de tristeza. Cuando encontré este centro de crisis, descubrí que tu tía te había llevado. Pero todos mis intentos de contactarte, todos mis intentos de encontrar al menos alguna manera de llegar a ti siempre fracasaban. Porque constantemente me encontraba con personas que decían que bajo ninguna circunstancia te entregarían. Porque no tengo mi propia casa, no tengo mis propios documentos, que después de eso restauraba con tanto esfuerzo, contaba la madre de Carl cuando se quedaron solos. Y cuando esta mujer llegó, inmediatamente supe que ella estaba hablando de ti. Y todos se sorprendieron de cuánto no te pareces a tu padre. Naturalmente, para nuestra felicidad. ¿Pero ahora todo está bien?, preguntó el niño, mirando a su madre a los ojos. Y ella le sonrió, dejando claro que realmente todo estaba bien. Perdido en el bosque, el niño vio a la mujer atada a un árbol en posición fetal. Este encuentro cambió la vida de ambos. Ella escapó de su tirano, comenzó de nuevo desde cero, dio a luz a una hermosa niña y siempre recordó al niño que la salvó, sin miedo la llevó al pueblo. Y el niño regresó con su madre, a quien había extrañado todo este tiempo, ya creyéndola muerta. Un simple acto de bondad cambió completamente las vidas de varias personas y siempre permanecerá en sus recuerdos.